que el patrón, tanto el patrón como los trabajadores tenían obligaciones, Ujú. que el trabajo debía ser digno y en principio del bienestar de la A persona. ver, el primer principio es el trabajo como un derecho y como un deber social. Sí, como un derecho y como un deber. El segundo, El derecho a elegir la libre profesión. Hablamos de exactamente, que cualquiera se puede dedicar al trabajo que quiera, claro, sin importar realmente, bueno, mientras sea lícito claro, y cumpla con las reglas generales, porque pues si no es lícito, pues no se puede dedicar a ello. claro. El ejercicio de la libre profesión, el derecho al ejercicio de la libre profesión. ¿Qué más? Estuvimos viendo la igualdad en el empleo, que trabajo igual va a ser el salario igual, no importa si eres mujer, hombre o así. Es decir, tiene que tomar en cuenta las capacidades físicas e intelectuales y debe ser, si yo trabajo lo mismo que mi compañera Alma, debo de recibir el salario igual. O si yo trabajo lo mismo que mi compañero Martín, pues debo recibir el salario igual sin importar, eh, bueno, sin caer en discriminación o en situaciones de desigualdad. Ok, ¿qué más? Ujú. Estabilidad en el empleo. Es decir, que no debe afectar eh, tanto la situación económica, debe haber como una estabilidad para que la persona pueda desarrollarse. Ok, ¿qué más? Y creo que nada más eran esos. El trabajo como un derecho y como un deber social. Ese es el primero. El segundo es el ejercicio a la libre profesión o el derecho al ejercicio de la libre profesión, libertad en el empleo. Hablamos de igualdad, hablamos de estabilidad en el empleo, aplicación de la ley más favorable a favor del trabajador. ¿Qué significa eso? El principio pro persona. A ver, explícate. Sí, que pues efectivamente se recurre a la ley que más le pueda beneficiar. Es un Bueno, se debe también como considerar al trabajador, o sea, primero que al De patrón. hecho, eso ya no lo vimos, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Ujú. No, nada más vimos los principios generales No, no, de... no, pero vimos los tres primeros, ¿no? Una cosa así. Sí, no, ajá, vimos hasta el cuarto, hasta el la tercero. estabilidad en el empleo. Ah, ok. Yo ya estoy asumiendo que vimos todos. Ok. Bueno, En el ¿alguien cuarto tiene? nada más mencionó que era seguridad para nosotros y para, bueno, para el trabajador y para su familia. Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí en el primero, profesor, no me quedó muy claro. El trabajo como un derecho y como un deber social. Esto juega un doble papel, es un papel ambivalente. Todos tenemos derecho a que el Estado nos garantice una fuente de empleo. Todos tenemos derecho a trabajar dentro del territorio nacional. Por supuesto que todos tenemos derecho a vivir y a escoger la profesión o el trabajo al cual nos queramos dedicar. Eso es un derecho, pero también es una obligación. Los derechos que son derechos para el trabajador son obligaciones para el patrón y los derechos del patrón son las obligaciones para el patrón. Así como es un derecho el acontecimiento consistente en que yo pueda obtener una fuente de empleo en territorio nacional, también es una obligación que yo tenga que cumplir con aquellas labores a las cuales yo me obligo en la relación de trabajo. Además, yo como en gran específico de una sociedad, estoy obligado a cumplir con una función social. Voy a trabajar, tengo derecho a trabajar y a obtener una remuneración por mis servicios. Sin embargo, pues también tengo la obligación de ser útil socialmente hablando. Necesito desempeñar un papel y eh, necesito ser una persona que pueda favorecer al crecimiento y al desarrollo económico, técnico y científico del país. No sé si me explique. Si yo soy, por ejemplo, un ingeniero, pues yo tengo derecho a tener un empleo como ingeniero, pero también es parte de mi obligación como ser social en este estado positivo de derecho que pues yo puedo aportar mediante mis conocimientos técnicos o científicos, pueda ayudar a auxiliar al desarrollo propio pues de la ciencia en pro del Estado mexicano. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, profesor, bueno, yo estuve investigando acerca de lo que es la aplicación de la ley a favor del trabajador
Y dentro de lo que yo investigué, pues en México, por ejemplo, tenemos lo que es la Ley Federal de Trabajo, así como la Constitución Política establece ciertos puntos en los cuales va a garantizar los derechos individuales de cada mexicano. Bueno, ya de manera mucho más específica, pues la Ley Federal de Trabajo, ahora si valga la redundancia, de manera mucho más específica, nos va marcando las pautas de qué manera se debe de proteger al trabajador, dado que consideramos que es una parte vulnerable de la sociedad mexicana. Así también, bueno, tenemos lo que es el derecho procesal en general. También nos va marcando los lineamientos de cómo podemos nosotros empezar a ejercer cada paso, nos va dando las pautas, para poder llevar a cabo lo que es una litis correcta a favor del trabajador. También tenemos lo que son los tratados internacionales, considerando los derechos humanos, que a final de cuentas es eso, ¿no? Proteger los mismos derechos humanos. Eso fue lo que yo investigué, profesor, con respecto a la aplicación de la ley. Muchas gracias, Daisy. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces seguimos con esto de los principios en materia laboral. Estamos hablando de los principios rectores del derecho laboral que van a propiciar o van a inclinarse hacia una equidad entre las relaciones que se dan, ya sea patrones o trabajadores, entre patrones o trabajadores, ¿ok? Entonces, concluyendo esta parte de la igualdad, nada más para cerrar este comentario, obviamente todo trabajo igual debe corresponder a un mismo salario, un trabajo igual, como lo decía Andrea, ¿no? No importa si nosotros profesamos alguna religión, tenemos alguna preferencia sexual, si somos hombres, si somos mujeres, lo que sea, cualquier situación o cualquier trabajo, cualquier plaza merece un salario igual, cualquiera que sea la persona. Ningún trabajador se puede discriminar, ya hemos leído y ya hemos platicado de esto en clase, ningún trabajador puede ser discriminado por motivo de su sexo, de su raza, de su género, de su edad, de su clase social, entre otras cosas. Todos tienen que ser iguales ante la ley, hablamos del principio de isonomía, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y no se les debe de pagar un salario menor si es que el trabajo tiene una misma jerarquía. Eso es en cuanto a esta igualdad en el empleo. Después pasamos a la estabilidad en el empleo. Justamente la Ley Federal del Trabajo, ya lo comentábamos, goza de un enfoque, en principio, paternalista a favor del trabajador. Se protege a los trabajadores en el empleo para que tengan una permanencia en su fuente laboral. El trabajador debe de estar seguro de tener un empleo y no puede ser privado del empleo si cumple con el puesto, si cumple con los requisitos, si tiene las aptitudes fundamentales para poderse desempeñar apropiadamente. ¿Ok? Realmente esto es lo que hay que decir en torno a la estabilidad en el empleo. Eso es importante, vale la pena mencionar que si ustedes están desempeñando sus funciones correctamente, si ustedes llevan a cabo y cumplen con la normatividad que en derecho o conforme al reglamento interior de trabajo o conforme al contrato individual de trabajo o colectivo, si ustedes están cumpliendo con esa normatividad, pues no tendrían por qué ser privados de sus empleos o comisiones, ¿ok? ¿Alguna duda en torno a la estabilidad? Creo que está muy claro, es muy concreto. Luego platicábamos de la aplicación, el quinto principio, la aplicación de la ley más favorable, obviamente, a favor del trabajador. Y, como lo comentaba Daisy, aquí concurren varias leyes, podemos estar en posibilidades de que concurran varias leyes. Y si tenemos que escoger como Junta de Conciliación y Arbitraje la que sea mayor, la que aplique un mayor beneficio al trabajador, pues tendremos que hacerlo. Eso quiere decir que si existen varias normas aplicables o similares, debe aplicarse la que más favorezca al trabajador. Por ejemplo, ahora que va a entrar en vigor, ahora en diciembre, aquí en México, en la Ciudad de México, esta reforma en materia procedimental, vamos a dejar de trabajar con juntas de conciliación y arbitraje y ahora vamos a trabajar con tribunales favorables si es que hubiese alguna norma eh, que pudiera beneficiar al trabajador. Imagínense aquellos conflictos laborales que han sido tramitados antes de la reforma y aquellos que son tramitados después de la reforma, o aquellos conflictos laborales que se plantearon antes de entrar en vigor la reforma y durante la reforma, ya que entró en vigor la reforma, tienen que ser resueltos. ¿Qué norma vamos a aplicar?
antes de la reforma o durante la reforma. Pues tenemos que buscar aquellos que sean mayormente favorables a los trabajadores, si es que así fuese el caso. ¿Alguna duda en torno a esto? Creo que también está muy claro. Y finalmente vamos a hablar de un último principio. Este principio pudiera ser el más complicado, y no porque en materia laboral lo sea, ahorita les explico por qué. Suplencia de la queja. La suplencia de la queja pudiera llegar a ser el más complicado porque es una figura estricta que se aplica en materia de amparo. ¿Ok? La suplencia de la queja, si ustedes quieren revisar la figura de la suplencia de la queja, esta figura está prevista, está regulada en la ley de amparo, que también se ha retomado por jurisconsultos en materia laboral y se ha incluido en algunos dispositivos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Los trabajadores evidentemente están obligados a prestar sus servicios a cambio de una remuneración, a cambio de un salario. Si existe algún conflicto en materia de trabajo, obviamente el trabajador no es un perito en derecho, no es un abogado experto. Si el abogado al momento de plantear una demanda en materia laboral tiene tiene alguna imprecisión porque no conoce perfectamente la materia jurídica, a lo mejor puede ser que haya algún error de dedo en los nombres de la demanda, puede ser que a lo mejor el demandado no conozca los conocimientos o las instituciones técnicas en materia de derecho laboral, ¿no? A lo mejor en vez de poner expresamente la palabra salario, el trabajador pone pues lo que me pagaban. ¿Qué es lo que te pagaban? Pues un salario. Se sobreentiende que es un salario. Para todas aquellas imprecisiones que el trabajador pudiera llegar a tener o pudiera llegar a aplicar en algún proceso, pues la Junta y las autoridades de trabajo y las autoridades jurisdiccionales tendrán la obligación de subsanar estos defectos a favor del trabajador siempre. Por eso es que hablamos de algunos beneficios en materia del derecho de la seguridad social. La autoridad está obligada a suplir aquellas deficiencias que el trabajador por su desconocimiento o el trabajador por desconocimiento de la ley puede llegar a establecer o a plantear en un escrito, ¿no? Esto se da sobre todo en materia de amparo, como les comentaba. El amparo es un medio de control constitucional que se tramita en forma de juicio. Si se defiende o más bien si alguna autoridad en ejercicio de sus funciones violenta, conculca, menoscaba eh, algún derecho fundamental de aquellos que están previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los cuales México sea parte, pues la autoridad, ya sea el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito en un momento dado, pues tendrá la obligación de subsanar esa pequeña imprecisión a favor del trabajador. Ojo, eso no quiere decir que las autoridades estén obligadas a suplir la voluntad del trabajador en la demanda. Esto es muy importante. Estamos hablando de situaciones no de fondo, situaciones que no implican suplir la voluntad del trabajador. Por ejemplo, si yo voy a demandar a mi patrón o al patrón que me despidió de manera injustificada, yo tengo dos opciones. Puedo demandar la indemnización constitucional, es decir, puedo pedirle al patrón, oye, me corriste de manera injustificada, lo menos que puedes hacer por mí, y lo dice la propia Ley Federal del Trabajo y lo dice la Constitución, tienes que darme 3 meses de indemnización constitucional, 3 salarios. Tienes que pagarme 3 meses de salario de manera de indemnización constitucional. Esa es una opción. Y la otra opción que tengo es pedir la reinstalación. Yo quiero demandar que me devuelvan mi fuente de trabajo. Es una u otra. Entonces, la Junta de Conciliación, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, no pueden suplir la voluntad del trabajador. Ahí sí no, porque necesitamos precisar con claridad qué es lo que quieres, trabajador. Tú dime qué es lo que quieres y yo puedo subsanar lo demás. ¿Tu voluntad es regresar o no quieres regresar? Si no quieres regresar, tienes derecho a 3 meses. Pero si quieres regresar, tienes derecho a demandar la reinstalación. Eso no se puede subsanar porque sería tanto como suplir la voluntad del propio trabajador. Entonces los conflictos laborales que se encuentran bajo la supervisión o la tutela de una autoridad jurisdiccional, o en este caso de las juntas de conciliación todavía, deben ser flexibles para el trabajador. Si el trabajador comete algún error durante el procedimiento, la autoridad debe subsanarlo de oficio. De oficio significa, ya lo habíamos comentado en la otra sesión, que es propiamente el trabajo de la autoridad
sin que nadie se lo diga, lo tiene que hacer solito el juez o la junta, tiene que subsanar esas imprecisiones que pueden notar que el trabajador planteó o cometió el momento de plantear algún escrito inicial de demanda. Podemos hablar, ya se los comentaba, errores de dedo, errores en los apellidos, pero solamente aplica a favor del trabajador, no a favor del patrón. Esta es una de las figuras más en donde podemos vislumbrar propiamente que la ley protege en gran medida al trabajador, justamente porque estamos considerando que esa es una rama del derecho social. Les voy a hablar mucho más de esto. Esto es lo que me interesa que sepan en torno al derecho laboral de la suplencia de la queja, pero seguramente vamos a hablar más de esto en las sesiones de derecho procedimental, cuando lleguemos a ello y analicemos los procesos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento de la suplencia de la queja? Yo, profesor, entonces solamente a través se subsana esta situación a través de la ley de amparo, tratando de recuperar precisamente lo que, o restaurar los derechos del trabajador. La suplencia de la queja está prevista, está regulada en la ley de amparo. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo se establece la obligación a cargo de las autoridades de trabajo justamente para que sean flexibles y para que subsanen todos aquellos errores que no pudieran ser tan relevantes a favor del trabajador, ¿ok? Si se prevé en materia laboral, si tú planteas un amparo en materia laboral, seguramente va a aplicar la suplencia de la queja. También aplica en agrario, por ejemplo, ¿no? Aplica en derecho familiar. No aplica, por ejemplo, en fiscal, ni en civil, ni en mercantil. Ahí no aplica porque, pues, asumimos que el abogado o que las partes no son grupos sociales desfavorecidos. En laboral sí. Entonces, a pesar de que está regulada en la ley de amparo y es una figura propia de la materia de amparo, en materia laboral podemos observar cómo es que las autoridades y las propias juntas de conciliación y arbitraje pueden ser flexibles al momento en que el trabajador comete alguna imprecisión en sus escritos. Si el trabajador a lo mejor no señala el término correcto, específicamente correcto, el término que exactamente señala la ley, pues a lo mejor la junta tiene que ser flexible y tiene que subsanar esa laguna. Por eso se llama suplencia de la queja. El trabajador se está quejando, se está doliendo de un acto de injusticia social. Y si no lo hace bien, si se entiende, claro está, la junta y las autoridades tienen que suplir esas deficiencias. A lo mejor no se saben expresar correctamente los trabajadores, pero si se da a entender el sentido de su queja, pues la autoridad va a tener por subsanado esas imprecisiones. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, gracias. Sí. ¿Alguien más? Y yo, entonces quiero pensar que la suplencia de la queja aplica en cualquier rama del derecho social. Sí, en cualquier rama del derecho social aplica, eso es correcto. Justamente porque estamos considerando los personajes del derecho social como personajes o como individuos que se encuentran en estado de indefensión. La ley, por ejemplo, la ley de amparo es clara al decir que la suplencia de la queja no aplica, por ejemplo, en materia fiscal, pues por supuesto que no. Tratándose de contribuciones al gasto público, pues no puede haber rango de error. Ahí no aplica. Pero en derecho laboral, en derecho agrario, en derecho de la seguridad social, por supuesto que aplica la suplencia de la queja. Eso es correcto. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Sí, sí. dio dos opciones, que era la reinstalación o qué, perdón. O la indemnización constitucional. Indemnización, Gracias. yo lo anoto aquí. Constitucional. O reinstalación. Esto quiere decir que cuando un trabajador demanda al patrón, si es que es despedido injustificadamente, tiene dos opciones. Por un lado, te puedo pedir que me restituyas mi fuente de empleo con las mismas condiciones, con la misma jornada, con el mismo salario. O ya no me interesa trabajar contigo, entonces págame 3 meses de salario para que yo pueda en ese tiempo buscar trabajo de manera tranquila, yo y mi familia. Esas son las dos opciones. Son contradictorias. Pueden pedir una u otra, pero no las dos. En caso de que demanden la reinstalación, ahí son aplicables los salarios caídos. Durante todo el tiempo que dure el proceso, se pueden computar salarios caídos. El patrón está obligado a pagarle salarios durante todo el proceso, durante todo el tiempo que dure el proceso, porque ustedes están pidiendo reinstalación.
Si ustedes les conceden la reinstalación, pues todo el tiempo que no trabajaron, ¿qué? Pues se los tienen que pagar, evidentemente. Pero la ley ya también fijó un candado. Esos salarios caídos están topados a un año. Esto es lo que tienen que saber. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿y si existe un ejemplo de discriminación, pero desde el proceso de contratación también puede ser llevado ante el tribunal laboral? Perdóname, no te escuché. Se distorsiona un poquito. No se preocupe. Le preguntaba que si existe discriminación desde la contratación, ¿puede ser llevado al tribunal laboral? ¿Ya te contrataron o no te contrataron? Aún no lo han contratado. Es que tengo un ejemplo muy particular cuando trabajaba justo en esta compañía, donde pues entrevistaban candidatos, seleccionaron uno que la verdad tenía muchas posibilidades de quedarse, era muy prometedor, y le dicen que sí, efectivamente ya pasó ese filtro, ya iba nada más como a entregar papeles y concluir el proceso de contratación, pero ya era un hecho, incluso ya lo habían canalizado conmigo como responsable del área para capacitarlo, y de repente al día siguiente no llega y empiezo yo a preguntar por qué, y resulta que le hicieron estudio socioeconómico y demás, pero la razón verdadera, y eso me lo comentó a mí mi analista de recursos humanos, es que el chico tenía cáncer, prácticamente estaba ya en En etapa terminal. su tratamiento, pero no sé por qué se le ocurrió comentarlo y por eso no quisieron contratarlo. Entonces, pues yo creo que sí es delicada esta situación, y no sé si en un caso así se pueda hacer algo en un tribunal laboral. Aquí hay que distinguir dos cosas. ¿Cuándo inicia la relación de trabajo y cuándo no ha iniciado la relación de trabajo? Si la relación de trabajo ya inició, los tribunales laborales, ahora en diciembre, mientras tanto juntas de conciliación y arbitraje, sí pueden ser competentes para conocer alguno de estos supuestos. Si la relación de trabajo no ha iniciado, no ha sido documentada, entonces las juntas seguramente no van a ser la instancia correcta. Hay otro tipo de instituciones. Por ejemplo, y esto va a sonar a lo mejor feo lo que te voy a decir, pero real. Puedes acudir a CNDH, puedes poner una queja en derechos humanos, porque finalmente están conculcando y están discriminando y están violentando uno de sus derechos fundamentales. Todavía no inicia la relación de trabajo, por eso es que no podemos hablar propiamente de una regulación a la luz de las juntas de conciliación, pero sí hay instituciones y sí hay instancias. Puedes acudir a CNDH. Lo malo con CNDH, pues es que ándale junta, ándale patrón, contrátalo, no seas malito, está discriminando. O sea, al final, las decisiones de la CNDH no son vinculativas, no van a obligar y no pueden obligar al patrón, van a emitir una recomendación, pero no pueden obligar al patrón a que lo contraten. A lo mejor lo que sí pudiera prosperar en un momento dado, que es el único instrumento eficaz en derecho para hacer valer, y eso hay que ver, porque los patrones no son autoridades. Si, por ejemplo, una autoridad, un patrón es el Estado es quien está conculcando este derecho. Entonces, si el Estado es quien va a ser el patrón, pudiera plantearse algún amparo en un momento dado, puede ser un amparo indirecto, ¿no? Justamente por desigualdad en el empleo, algunas situaciones de naturaleza, ¿ok? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor, gracias. Se recomienda también acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Procuraduría Federal del Trabajo, quienes también son instancias y a lo mejor no emiten una resolución, pero sí le hacen una visita amistosa de verificación para saber y para conocer cuáles son los lineamientos por virtud de los cuales se está erigiendo esa empresa, y si no los está cumpliendo, pues le van a imponer una serie de multas, lo pueden llegar a clausurar, como autoridad administrativa sí lo pueden sancionar. Eso es lo que se recomienda en estos casos, ¿ok? ¿Me podría repetir, por favor, Secretaría del Trabajo y? La Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Gracias, La profesor. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, otra pregunta. Con relación a los sueldos caídos. Y si esa persona, bueno, mucho antes de la pandemia ya tenía su caso, por ejemplo, nosotros en el Seguro Social, me parece que estábamos en las juntas
8 o 8A, algo así, no recuerdo bien. En este caso, nosotros como trabajadores del Seguro Social, sí nos devuelven los salarios caídos, valgas, llámese desde hace 5 años a la fecha. Pero a ver, Antes de la reforma. Mm. Ah, ok. Bueno, gracias, profesor. Entonces, ¿esto es a partir de esta última reforma? lo de los salarios caídos topados a un año no es tan nueva, no es que haya salido hace un año, ¿eh? Ya tiene tiempo, no sé, tendrá 7, 8 años esto, ¿eh? No es nuevo, pero ya están topados a un año. Y les estoy diciendo un número arbitrario, pero más de 5 años sí tiene, ¿eh? Eso es un hecho. Sí, sí, sí. Ok, ¿alguien más? Quiero preguntar algo que nos comentó acerca de que las empresas deben de tener comisiones, ¿no? De la comisión de Sí, escalafonía antigüedad, de capacitación y de deporte. Si por ejemplo, a lo mejor un trabajador se queja porque en su empresa no tienen estas comisiones, pero al momento de que hacen la visita resulta que sí las tienen, pero no las promueven, ¿también implica una sanción para la empresa? ¿cómo que no las promueven? O sea, no están depositadas, la autoridad no tiene conocimiento. Sí, exactamente. O incluso, por ejemplo, sus trabajadores no conocen de estas comisiones a las que podrían No, claro, recurrir. claro que los van a sancionar. Este tipo de procedimientos administrativos, procedimientos de verificación, y lo vamos a ver en procedimental al final, en gran parte son discrecionales, es decir, son a criterio de la autoridad. La autoridad consistente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una autoridad de carácter administrativo. No tiene funciones formalmente de juez, vaya. No tiene la capacidad de juzgar formalmente, pero sí de iniciar un procedimiento de verificación para conocer si las fuentes de trabajo cumplen con todas estas normativas. Obviamente, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la autoridad competente para saber si estos patrones están cumpliendo o no, obviamente los patrones tienen la obligación de hacerlo del conocimiento. Pues tú puedes tener tus comisiones, a la hora de la hora las hiciste, pero si yo voy a hacer una entrevista a los trabajadores el día que te haga la visita de verificación y a mí no, y no has hecho de mi conocimiento, pues evidentemente pues es algo que acabas de hacer, lo estás improvisando. Y por supuesto que te voy a fijar una sanción. A lo mejor la sanción la puedo cuantificar, la puedo cuantificar con menor valía, ¿no? Puedo establecerte una multa menor que las tienes. Finalmente ya las hiciste, aunque no me diste conocimiento y los trabajadores no sabían. Pero pues sí te voy a sancionar. Obviamente las multas las fija también la autoridad administrativa dependiendo del caso. Por eso se ganan fácil estos procedimientos, porque sí, a lo mejor podían imponer una multa, pero a mí justifícame por qué exactamente es 300,000 pesos, ¿no? No me estás justificando, no me estás motivando, no me estás dando las razones lógico-jurídicas de la imposición de esa cantidad en especial. A mí valórame, a mí explícame y dime en qué fundamento jurídico te permite imponerme esa cantidad. Por eso es posible ganarlas, ¿no? Sin embargo, pues eso es discrecional. Sí lo sancionan porque pues, la autoridad no tenía conocimiento, pero puede ser discrecional el monto. ¿Ok? Y en estas comisiones, profesor, que forma la empresa, ¿contemplan a trabajadores también para conformarlas o únicamente son, No, deben de pues se estar podrían decir, conformadas por trabajadores, de hecho. perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una comisión específicamente para revisar salarios anualmente. ¿Qué habría imagínate que esté involucrado ahí el patrón, ¿no? Pues obviamente él nunca va a querer hacer revisión de los salarios, ¿no? Por eso es porque están conformadas por los propios trabajadores. Incluso hay una deportiva que les comentaba, pues es en pro y es en beneficio de los propios trabajadores, para que se fomente la cultura y el deporte dentro de la fuente de empleo, ¿no? Ellos mismos a lo mejor quieren hacer un equipo de fútbol o de béisbol o de lo que sea, ¿no? Y es en pro de que ellos se beneficien cultural y deportivamente, ¿ok? Ya veremos eso. Y estas actividades deberán ser fuera de su horario laboral. Sí, por supuesto, así es. Así es. Donde sí habría que checar
es en el tema de la capacitación y el adiestramiento, porque el patrón tiene la obligación de capacitar al trabajador para el desempeño de algún cargo, de algún oficio o de alguna actividad concreta dentro de la fuente. A ver, tú me estás pidiendo que trabaje, pero primero enséñame a manejar esta máquina, ¿no? A lo mejor ahí el trabajador tiene el derecho de que el patrón lo capacite antes, porque si no puede correr el riesgo de un accidente de trabajo y obviamente lo va a tener que pagar el patrón, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. Sí, incluso hay empresas que tienen hasta capacitación pagada, ¿no? De hecho, Como debe de uno de ser sus pagada. beneficios. Así es, debe ser pagado. Es correcto. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ujú. Bueno, a partir de este momento terminamos el tema de los principios generales en materia de trabajo, los principios laborales, y vamos a iniciar un nuevo capítulo en este curso. Vamos a iniciar con las relaciones individuales de trabajo o derecho individual del trabajo, que va a ser propiamente la materia del curso o la materia de este semestre. A partir de este momento, ya terminamos de platicar de generalidades del derecho laboral y vamos a hablar ahora sí de relaciones individuales del trabajo. ¿Ok? La finalidad de este curso, la finalidad de este tema, de, esta, de este tema nuclear, es conocer qué implica una relación de trabajo, en qué consiste una relación de trabajo, qué es una relación individual de trabajo, y primero tenemos que saber quiénes son los protagonistas de esta historia, quién es un patrón, quién es un trabajador, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los trabajadores y de los patrones, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. También debemos saber cuáles son los sujetos de una relación laboral, qué se entiende por trabajador, qué se entiende por patrón, quién es un intermediario, que es lo que antes se conocía como los famosos outsourcings o se conoce así en el argot jurídico, quién es el representante del patrón, cuáles son las funciones del representante del patrón. Vamos a platicar también qué es un contrato individual de trabajo, cuáles son los requisitos del contrato individual de trabajo y finalmente, en un primer momento, vamos a platicar de las causas de suspensión de la relación de trabajo, las causas de rescisión o determinación de la relación del trabajo que puedan ser imputables o no al trabajador o al patrón. ¿Por qué se terminaría la relación del trabajo por culpa del patrón o por qué se terminaría la relación de trabajo por culpa del trabajador? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, primero que nada, vamos a analizar entonces qué es una relación de trabajo. Vamos a definir qué es una relación de trabajo. Y ustedes pueden entender que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto, eso es importante, cualquiera que sea el acto que le dio origen, la prestación de un trabajo personal subordinado, suena tautológico, pero así es el concepto, subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Otra vez, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dio origen, la prestación de un trabajo personal, subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Vamos a tratar de desmenuzar este concepto, vamos a tratar de entenderlo para que ustedes entiendan de qué se trata. Ojo, cualquiera que sea el acto que le dio origen, eso quiere decir que no necesariamente tiene que existir un contrato debidamente documentado, jóvenes. Esto es muy importante. El hecho de que yo no haya firmado un contrato por escrito, un contrato individual de trabajo, no significa que no existe una relación laboral. Creo que esto ya lo habíamos platicado en sesiones anteriores. Yo como trabajador estoy obligado a hacer un trabajo personal. Además, cuando estamos hablando de un trabajo personal, estamos hablando de un trabajo, de una labor que solamente puede ser desempeñada por un individuo en particular, un trabajo personal. Yo contraté a Juan Pérez Jolote porque es la persona apta específicamente competente para que yo pueda contratarlo y para que él desempeñe las labores propiamente
en el empleo al cual se va a dedicar. Esto es importante. La relación de trabajo, entonces, es el trabajo personal que solamente va a obligar a las personas que se involucran en él, solamente obliga al patrón y solamente obliga al trabajador. Ahora, hablamos de una relación de subordinación. Esta palabra es mágica en materia laboral. Subordinación. Una relación de subordinación significa que el trabajador está supeditado a recibir instrucciones del patrón. El patrón es quien le da estas instrucciones para que encomiende un trabajo o una labor que solamente se puede desarrollar a nivel individual. No lo puede hacer cualquiera, solamente lo puede hacer Gradys Saltillo, solamente lo puede hacer Cleofas Domínguez. Este trabajo solamente lo puede hacer una persona. Y justamente por ese perfil, por esa aptitud, por esas características, es que contraté a esa persona en particular. ¿Ok? Esto es importante. Y yo voy a prestar un trabajo, es personal, y me voy a subordinar a otra persona. Yo voy a subordinar mi prestación o la labor que yo voy a desarrollar a las instrucciones. Se va a supeditar lo que yo voy a hacer en la fuente de empleo a la voluntad de otra persona o a las instrucciones de otra persona. Por eso es que el trabajador se encuentra en un estado de desigualdad frente al patrón. El patrón va a dar las instrucciones y el trabajador las tiene que acatar. El trabajador va a ejecutar una labor que tiene que ser personal y va a ser a cambio de algo, de una retribución económica llamada salario. Entonces, para que haya relación de trabajo, pues tiene que haber una relación de subordinación, tiene que haber una relación personal entre el patrón y el trabajador. Esto que les estoy comentando es muy importante. Tiene que haber una relación personal. El patrón específicamente contrató una persona para que ella en especial o él en especial desempeñe justamente una labor. Va a ser a cambio de una retribución llamada salario. Te voy a dar dinero a cambio de que tú realices esta actividad concreta. Y podemos hablar de la ejecución material de una actividad. Siempre vamos a hablar de un resultado material. Aunque nosotros nos dediquemos a alguna labor que se pueda desarrollar en la vía, por ejemplo, ahorita que está muy de moda esto, que lo podamos hacer a través de la vía remota, en la vía electrónica, a lo mejor algún call center, a lo mejor a algunos cobradores de deudas, el resultado va a ser material. Una persona está sentada hablando y cobrando lo que sea, y el resultado se puede ir documentando, se puede ir reflejando en los pagos o en los adeudos que pudo haber recuperado o en los productos que vendió, etcétera. Pero a una persona se le contrata de manera específica por las aptitudes que tiene en lo personal para desarrollar justamente una labor. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok. Entonces, de lo anterior podemos concluir que la relación laboral en el trabajo es de índole personal, obliga solo a las personas involucradas en esta relación. El trabajador está obligado, porque también tiene obligaciones, a cumplir con las actividades que que le fueron encomendadas por el patrón a cambio de una contraprestación llamada salario. Y en conclusión, como consecuencia lógica, el trabajo no puede hacerse o no puede ser desempeñado por un tercero en suplencia del trabajador en la fuente de laboral o en la fuente de empleo, por eso a mí no me gusta hacer eso, porque no es lo mismo. Además de que yo soy muy receloso con mis clases, si un maestro llegara a faltar a la sesión, pues hay quienes pueden llevar suplentes, ¿no? Finalmente, ¿quién contrató la escuela? ¿A mí o al suplente? Pues a mí. A lo mejor hubo una emergencia y puede ser el caso, ¿no? Puede ser el caso que algún docente deje algún trabajo o que deje a los alumnos encargados con alguien más. Pero a ver, Juan Pérez es la persona idónea para enseñar el curso de derecho, no sé, derecho procedimental penal, no otra persona. Entonces, esa labor no puede ser desempeñada por ninguna otra persona. Yo te contraté para que tú específicamente entregues estos paquetes de mensajería. Es un, es un material que solamente tú tienes la capacidad de resguardar. Por eso te contraté. Es una labor que solamente tú puedes hacer porque solamente tú te sabes las calles, solamente tú sabes las rutas, solamente tú sabes manejar el vehículo, etcétera. Entonces, por eso es que estas labores no pueden ser desempeñadas por otra persona. ¿Sí me explico o no? Bueno,
La subordinación, entonces, en conclusión, también es una figura, es un tipo de relación donde el superior jerárquico llamado patrón encomienda actividades al trabajador de acuerdo a sus capacidades y aptitudes. Esto es importante. Tú tienes ciertas capacidades que a mí me interesan, ciertas aptitudes y por eso te contraté. Y el salario va a ser entonces el pago de estos servicios prestados por parte del trabajador al patrón. Esto es lo que podemos concluir entonces de la relación de trabajo. Y ahora vamos a platicar quiénes son los sujetos de la relación de trabajo. ¿Quiénes son los sujetos de la relación de trabajo? Primero podemos hablar del trabajador. El propio artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos da el parámetro para saber quién puede ser el trabajador. Trabajador entonces va a ser la persona física que presta, la persona física que presta a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal subordinado. Ese es el concepto de trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal subordinado. Esto es importante porque quiere decir que el trabajador siempre tiene que ser una persona física. Un trabajador no puede ser una persona moral. Una persona física, a diferencia de una persona moral, la palabra física viene de la palabra physis, que en griego significa naturaleza. Es una persona por naturaleza, tangible. Se puede tocar, se puede percibir a través de los sentidos. ¿Ok? Eso es una persona física. Imagínense ustedes que contratan a Bimbo como trabajador. ¿Se les hace coherente? Bimbo puede jugar fútbol en un partido de capacitación. Bimbo como persona moral lo puede someter a una capacitación y adiestramiento. Sí le puedo pagar un salario, pero Bimbo no tiene la necesidad de tener una familia, no tiene la necesidad de ganar un salario. Estos son otro tipo de relaciones, ¿sí me explico? El trabajador siempre tiene que ser una persona física. El patrón sí puede ser una persona física o moral, porque pues está obligado a pagarle el salario. Y como la relación y el trabajo que va a prestar el trabajador tiene que ser personal, tiene que ser materialmente eh, prestado por la propia persona física, se asume que el trabajador tiene que ser una persona física. Y existe una relación de subordinación entre el patrón, que puede ser persona física o moral, y el trabajador, que es una persona física. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Lo importante aquí es entender que el trabajador tiene que ser persona física. ¿Tienen alguna duda? No, pues eso. No, profesor. Ok. Y vamos a entender por trabajo, porque también tenemos que entender que es trabajo. El trabajo es toda actividad humana. Por eso los trabajadores son personas físicas. Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Repito, el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de prestación técnica requerido para cada profesión u oficio. Es decir, entonces el trabajo sí tiene que ser una actividad humana. No podemos entonces asumir que una persona moral pueda prestar un trabajo. Y el trabajo entonces el trabajo puede ser consistente en una actividad intelectual, una profesión como no sé, la contabilidad, las leyes en un momento dado, la biología, o también puede ser un trabajo material, puede ser un cargador, puede ser un chofer, el empleado de una fábrica,
Entonces, esto es trabajo, independientemente de que el trabajador o la actividad que se va a desempeñar requiere algún grado de preparación técnica, porque hay actividades que están reguladas por la Ley General de Profesiones y que además, ya se los comentaba en la otra sesión, que además la propia Ley General de Profesiones va a determinar cuáles son las actividades que requieren forzosamente contar con un título profesional, con una cédula para poderlas desempeñar adecuadamente. Entonces, la ley va a distinguir a los trabajadores de esta manera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. No, Algo que vamos a ver más adelante, justamente es la diferencia entre un trabajador que es de confianza y uno que no lo es. La ley distingue a los trabajadores de confianza. Esto depende naturalmente de la naturaleza de las funciones. Los trabajadores de confianza, trabajadores de confianza. Esto depende de las funciones que va a desempeñar el trabajador. Las funciones de confianza son, por ejemplo, la dirección, la inspección, la vigilancia, la fiscalización, que también es vigilar, la fiscalización. Cuando tengan también un carácter personal, cuando estén inmiscuidas estas actividades o se relacionen con los trabajos personales del propio patrón, cuando tengan un roce personal o que tengan contacto personal con el patrón, a eso se le llama trabajador de confianza. Hay que tener un contacto directo con el patrón dentro de la empresa del establecimiento. Por ejemplo, una secretaria, la secretaria del patrón, ¿creen que es ese trabajador de confianza? Pues claro que sí. Tiene la agenda completita del patrón, sabe perfectamente qué va a hacer, qué no va a hacer. Tiene acceso a información privilegiada. Un supervisor, el supervisor de una fábrica, ¿será un empleado de confianza? Sí, también. Por supuesto que sí. De hecho, profesor, perdón que le interrumpa, el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo menciona precisamente lo que es la categoría del trabajador de confianza. Correcto. Es correcto. Gracias, Daisy. Es correcto eso. Finalmente, para terminar la sesión de hoy, vamos a hablar del patrón. Justamente lo establece el propio artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón, entonces, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es la persona que los va a contratar. De esta figura se pueden... me estoy tomando un poquito más de tiempo porque llegaron tarde, jóvenes, así que espérenme tantito, ya vamos a acabar. Entonces, de esta figura del patrón, podemos concluir que el patrón va a ser esta persona que solicita los trabajos, la prestación directa de los trabajos o de la prestación del trabajo que puede hacer entonces el trabajador. Y aquí podemos hablar de intermediarios. El intermediario va a ser, es la persona o va a ser la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios al patrón. Es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios al patrón. Un outsourcing, 12 de la Ley Federal del Trabajo. Es un outsourcing en pocas palabras. Estas empresas que se dedican para contratar específicamente. Vamos a hablar de eso más adelante, porque esos outsourcings o estos intermediarios, como ya les llama la ley, entonces van a tener facultades, van a tener de contratación, van a tener responsabilidad, pero también el patrón para el cual se presta el trabajo personal directo, por supuesto que va a ser obligado en la relación laboral. Y ya para terminar nuestra sesión, vamos a también platicar del representante del patrón. El representante del patrón. Representante del patrón son los directores, vamos a hablar de directores, administradores, gerentes,
y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice el propio 11 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a lo mejor yo no tengo acceso a conocer a mi patrón. Yo no sé quién es el dueño de la empresa, pero sí puedo tener contacto con mi gerente, con mi supervisor, con el administrador, con el supervisor de área. Un gerente es la persona que va a dirigir un área, la persona que se encarga de dirigir, que también puede ser un director o un subdirector. Yo no tengo contacto con la persona que está hasta arriba, con el dueño, pero sí con el director de área. Ese es el que está haciendo las veces de representante del patrón cuando me contrata, cuando me pagan salarios. A lo mejor yo nunca voy a ver al patrón directamente, al dueño de la empresa, del establecimiento, pero sí me voy a entender con el director. Y muchas veces, cuando ustedes demandan laboralmente hablando, a ellos también, que son los que conocemos como los patrones directos, son los que tendremos que también demandar. Van a demandar al dueño de la empresa, a su jefe directo, al outsourcing, a la persona moral. Nunca se les puede ir ninguno porque todos tienen responsabilidad laboral. Todos estos que hemos mencionado van a ser considerados representantes del patrón y lo obligan al patrón en sus relaciones con los trabajadores. Cualquier relación, o más bien cualquier decisión que tome el representante del patrón, está obligada a ser respetada y pues los trabajadores pueden exigir en consecuencia estas obligaciones que asumió o que ostentó el administrador o el director. El trabajador está obligado a cumplir las órdenes de las personas que realicen las labores de administración. El administrador ser administrador significa tener la capacidad para representar al patrón. ¿Ok? Esas son las labores de administración. Entonces los trabajadores están obligados a realizar esas labores de administración, de representación. Están obligados a acatar las órdenes de los directores de las empresas y están supeditadas a sus instrucciones. Y finalmente, pues para que ustedes entiendan, entendemos por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Eso es empresa. La unidad económica donde se va a desarrollar la producción o donde se van a distribuir los bienes o servicios. Muy diferente a establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica. Es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. O sea, una sucursal, en pocas palabras. La empresa es la unidad propiamente, la matriz donde se desarrolla la producción o la distribución de bienes y servicios. Y el establecimiento simplemente podemos entenderlo como otro edificio, como otra unidad, como otra sucursal, como una unidad técnica adicional, donde se desarrollan las labores propias a las que se dedica la empresa. Se van a contribuir a los fines de la empresa. A lo mejor hay un edificio que se dedica específicamente al ensamblaje de la fábrica. Pues ese es un establecimiento, pero no es la empresa propiamente. ¿Tienen alguna duda de los que les acabo de comentar? No, profesor. No. Bueno, en la siguiente clase vamos a retomar esto para que lo podamos aterrizar un poquito mejor y vamos a empezar a hablar de lo que es el contrato individual de trabajo, que bastante importante va a ser. Agradezco su atención. Muchachos, traten de conectarse un poquito más puntuales, porque por eso me tomé unos minutos, porque tenemos agendados los temas. Vamos un poco contra el tiempo
y agradeceré su puntualidad. Les doy 8 minutos al principio, pero hoy se entraron un poquito más tarde. Agradezco su atención. Creo que ya vieron, se supone que el lunes y el miércoles, creo que es 1 y 5 de mayo, pero no están marcados como días de asueto en el calendario oficial. Yo creo que nos los dieron en Semana Santa, porque pues se supone que esos no eran si los tomamos. Entonces, pues el lunes y el miércoles sí habrá clases de acuerdo al calendario, ¿ok? Sí, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, tengan excelente fin de semana. Pues nos vemos al rato, joven. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.